Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a otro video tutorial de Blender. En este caso vamos a seguir estudiando un poco más el tema de los materiales y el comportamiento de Blender cuando los importamos desde Blender, traídos desde SketchUp. Si se fijan, creé una escena muy sencilla con unos cuantos materiales, los cuales los he separado por un lado en grupos. Acá tenemos caras y de este lado tenemos componentes. La idea de esto es ver si estos grupos o componentes o materiales influyen en algo dentro de Blender. Como les digo, cuando uno va a diseñar en SketchUp y lo va a llevar a Blender, es bueno que todas estas pruebas las hagamos ahora para saber luego cómo nos tenemos que manejar. Vamos a ir viendo a ver si conviene en algún momento crear grupos, crear componentes, crear caras. Si cuando yo modifico un material en un componente, este se replica en los demás. Si no pasa eso, si pasa, no importa si es un componente o no. Cuando no asigno ningún material, como en este caso de acá arriba, donde tengo grupos pero sin material, caras sin material y componentes sin material, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengo caras que no están siendo de alguna forma trazadas como triángulos, y yo al exportarla como triángulos, ¿qué es lo que me sucede al llevarlas de esa forma y demás? Entonces, con este ejemplo lo vamos a abrir dentro de Blender y vamos a ir haciendo las pruebas. Yo ya lo exporté, es como siempre, File, Export, 3D Model, eligen colada, en este caso con las opciones de siempre, que triangular las caras, preservar la jerarquía de los componentes y exportar las texturas. Lo exportan, yo lo exporté con ese nombre. Como vemos, ya tenemos las texturas ahí también. Lo vamos a cargar en Blender en un archivo nuevo. Voy a eliminar este cubo que tenemos ahí. Vamos a ir a File, Import, colada, y vamos a cargar entonces prueba de componentes y grupos. Ahí lo tenemos. Como vemos, una cosa muy curiosa que hace al importar un objeto de SketchUp es que coloca a todos los objetos que están en la escena, que son partícipes de escena, les coloca como punto o eje central el punto 00 de Blender. Esto yo en realidad hoy por hoy todavía no puedo contestarles el por qué es así. Y quizás en un futuro lo pueda hacer, ¿sí? Pero hoy por hoy no sé por qué lo hace, solo sé que lo hace. Como si se fijan, todas estas geometrías están compartiendo ese punto central. Vamos a comprobar, como habíamos dicho en el video anterior, que lo que son colores no tenemos mayor inconveniente. Todo lo que sea colores traído desde SketchUp en Blender no presenta mayor inconveniente y lo tenemos a simple vista. Si estamos renderizando con Blender, podemos hacer un render sin haber tocado más ningún otro parámetro. Vamos a ponerle que el render lo haga en una nueva vista y vamos a apretar render. Y si nos vemos aquí, tenemos el render entonces con scanline, ¿sí? Sin mayor inconveniente. Acá podemos ver algo de problemas. Esta es una superficie que tiene transparencia y podemos ver algo de problemas por cómo la máquina le asignó a esta textura, cómo la trató a la textura y el mapeo que le aplicó a la textura, ya que la tuvo que partir en triángulos. Como cuando yo le dije que exportara de SketchUp, le dije que exportara como triángulos, me puede producir eso, me puede producir este efecto o este defecto, ¿sí? Quizás es una cosa para tenerla en cuenta a la hora de exportar. Si nosotros tenemos algún problema con geometría como de este tipo, quizás es bueno triangular la geometría antes de exportarla. Entonces nosotros podríamos en SketchUp directamente, en vez de dejar esto así, que nosotros sabemos que la máquina lo va a tener que triangular, nosotros directamente ya podemos triangular la geometría. Por ejemplo, haciendo esto, nosotros podríamos ya triangular toda esta geometría antes de traerla
digamos, desde SketchUp a Blender y ver si de esta forma solucionamos el inconveniente, ¿sí? Para que seamos nosotros quien triangula entonces la geometría y quizás evitemos este problema. Vamos a seguir entonces en Blender. Vamos a cambiar de la opción de Blender a Cycles y voy a agrandar un poquito esto. Vamos a habilitar los nodos. Vamos a poner nodos y lo que podríamos hacer también es dividir esto y de este lado entonces podríamos dejar una vista top y de este lado colocar render. Entonces tenemos por un lado nuestro render, vamos a dejarlo ahí, y por el otro lado tenemos la vista tope. Vamos a colocar unas luces más para tener un poquito más de iluminación. Shift D, vamos a poner alguna luz por acá, Shift D, alguna más por acá, Shift D, para que se nos ilumine un poquito más esta escena. Ahí está, ahí tenemos un poco más de luz para que se vea un poco mejor. Y bueno, lo primero que vamos a probar entonces es que si nosotros agarramos cualquiera de estas texturas, por ejemplo esta que está aquí, yo hago un clic encima, si se fijan nos vamos a lo que es los materiales, la textura figura con el nombre de ladrillo. Dice que estamos en una geometría que se llama SketchUp 8. Si hago clic acá, me dice que es grupo 2. Si hago clic acá, me dice que es SketchUp 5. Si hago clic en un componente, me dice que es la instancia 2. Y si hago clic acá, me dice que es la instancia 0. Ahora, ya sabemos que son todas cosas diferentes para lo que es Blender. Sin embargo, el material siempre es ladrillo, ¿sí? Entonces, si nosotros este material ladrillo lo configuramos como veníamos haciendo anteriormente y le cargamos una textura de ladrillo, vamos a cargarle entonces la textura que le corresponde, ladrillo, vemos cómo esta textura se aplica, no importa si es componente, cara o grupo. ¿Sí? Esto para nosotros es beneficioso, porque si nosotros estamos en una escena dentro de SketchUp y estamos texturizando y estamos poniendo el material, por ejemplo, de ladrillo, en 20 lugares diferentes de nuestro dibujo, significa que cuando nosotros vengamos y editemos el material ladrillo en un solo lugar y pongamos los parámetros, este material automáticamente va a ser replicado, va a ser configurado en los otros 20 lugares, lo que nos quita un montón de trabajo. Pero, y acá hay que hacer un pero, si nosotros queremos que el material ladrillo en un lugar tenga, por ejemplo, un cierto tipo de forma en la cual está acomodado o está modificado el material porque lo hicimos más grande o porque lo mezclamos con otra textura para lograr otro efecto, entonces nosotros antes de exportarlo de SketchUp deberíamos cambiarle el nombre, porque si los dos materiales vienen a Blender con el mismo nombre, cuando nosotros cambiemos el material una sola vez en Blender, todos los materiales van a ser cambiados que tengan el mismo nombre, ¿sí? Quiero que a ver si me entienden eso. Lo que quiero decir es lo siguiente: si nosotros tenemos dos materiales que se llaman igual, ¿sí? Si tuviéramos dos materiales que se llaman igual, que están aplicados de forma diferente sobre una superficie, nosotros cuando los cambiemos acá en Blender seguramente vamos a estar cambiando también ese material que por ahí está aplicado de otra forma en otra superficie. Si ese fuese el caso, nosotros ese material lo tenemos que llamar de otra forma. Ladrillo 1, por ejemplo, ¿sí? Si tiene una diferencia. Una prueba de eso sería, por ejemplo, esto que vemos acá nosotros. Nosotros acá tenemos superficies, ¿sí? Que, como están acá, vamos a seleccionarlas acá, que se llaman diferente, ¿sí? Grupo 6, grupo 5, SketchUp no sé cuánto, instancia 3 y instancia 1.
Pero el material se llama material y este es el nombre por defecto que le está poniendo, en este caso, Blender. Fíjense qué es lo que sucede. Si yo a este material que le pone de nombre material Blender le está asignando ese nombre, yo le hago una modificación, vamos a suponer que a este yo le hago una modificación y estoy en un componente, uno quizás esperaría que todos los materiales sufran la misma modificación. Porque yo estoy en un material que Blender llamó material por default. Y si este es un componente, bueno, digamos que debería por lo menos pintarse del mismo color. Vamos a ver si esto es así. Vamos a usar nodos y vamos a poner un color. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ponerlo verde. Y como ven, evidentemente, como el nombre material se lo asignó a todo lo que no tenía material aplicado, automáticamente tenemos todo de color verde. Esto para nosotros puede ser beneficioso o puede ser una pesadilla. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de colocarle un material a alguna parte de nuestro modelo y resulta que no nos dimos cuenta porque el material era blanco, por ejemplo, y nosotros cuando estamos acostumbrados a modelar en SketchUp solemos ver un color blanquecino en las caras que no tienen material, lo dejamos sin material. Cuando vengamos dentro de Blender y le queramos aplicar un color, ese color se va a aplicar entonces a todos los lugares donde exista ese material sin asignar. Entonces, si nosotros queremos realmente tener control de los materiales y el mapeado que nos otorga SketchUp, no podemos olvidar de colocarle un material a cada parte o a cada sector de nuestro modelo. O sea, todas las partes de nuestro modelo que tengan un material que sea diferente van a tener que tener un nombre y un material diferente. ¿Sí? Más que nada, yo diría que más que un material diferente, diría un nombre diferente. Porque yo puedo tener, por ejemplo, acá puedo tener gris súper oscuro y acá gris un poquitito menos oscuro. Si yo a los dos materiales les llamo gris, estoy muerto. Cuando yo venga y los edite acá dentro de Blender, los dos materiales se van a comportar de la misma forma. Pero si yo a uno le pongo gris oscuro y a este le pongo gris claro, no voy a tener ningún problema. Porque cuando yo seleccione esta cara, acá va a decir gris oscuro y cuando seleccione esta va a decir gris claro. Entonces las modificaciones que yo haga solo van a afectar a ese material. ¿Sí? Lo que estoy queriendo decir es que entonces desde SketchUp, desde aquí, cuando ustedes coloquen sus texturas, cuando coloquen sus materiales y demás, ustedes van a tener que estar pensando si el material que están colocando, ustedes quieren que ese material sea único o que ese material se replique en muchos lugares, por ejemplo, como este ladrillo. Si ustedes quieren que este material se replique en muchos lugares como este ladrillo, no hay mayor inconveniente, solo crean un solo material y le ponen de nombre ladrillo y saben que cuando lo editen una vez se terminó la historia ahí y no pasa más nada. Si ustedes quieren que, por ejemplo, esta pared sea blanca, esta sea casi blanca, pero no sea blanca, esta sea un gris muy clarito y esta sea otro color, bueno, tienen que ponerle a esta pared el color blanco y llamarla blanco, a esta blanco clarito, a esta gris clarito y a esta, no sé, rosa pálido, ¿sí? Pero tienen que ponerle un nombre diferente, porque si no, cuando editen a una, van a estar editando a las 4. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo en este video. Es una cosa para que puede ser, como dije al principio, puede ser beneficiosa o puede llegar a ser una pesadilla a la hora de querer aplicar o corregir las texturas dentro de Blender. ¿Sí? Puede ser algo beneficioso o puede ser una pesadilla. Y no los va a proteger en nada, como estamos viendo acá, el hecho de que estén en un grupo, en que sean caras o en que sean componentes. No va a cambiar en nada y lo estamos viendo acá que no va a cambiar en nada. ¿Sí? Con respecto a los colores exactamente lo mismo. Yo acá tengo aplicado un color, dice color rojo, y yo puedo venir y cambiarlo en cualquier momento y como ven cambia en todos los lugares por igual. Si yo a este color rojo le quiero aplicar una textura, puedo aplicarle una textura como veíamos antes. O sea, yo en cualquier momento puedo agarrar, venir, usar nodos y colocar entonces una imagen de una textura, enlazarla, ¿sí?, al canal difuso y voy a tener una textura en el lugar donde estaba el canal rojo. Esto también, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si yo puedo hacer esto, si yo puedo acá
enlazar una textura. Vamos a hacer así. Vamos a poner así. Vamos a enlazar una textura cualquiera. Vamos a agarrar una cualquiera de las que trajimos. Por ejemplo, piedra. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo acabo de enlazar donde estaba el color rojo una textura de piedra. Que puede ser que yo tenga que editarla y puede ser que yo tenga que colocarle, como ayer dijimos, puede ser que yo me tenga que agregar un nodo de un mapeo para poder tener un poquito más de control sobre la textura, y puede ser que tenga que agregar una opción de textura para coordinarla con los UV, ¿sí? Unir los vectores. Bueno, y ahora escalar o modificar la textura como a mí me interese. Si quiero girarla a 45 grados, hacerla más chica, más grande, lo que fuera. Eso yo lo hago desde acá, como lo vimos en el otro video. Lo que tienen que tener claro de este video es lo siguiente. Lo que tienen que tener claro es que ustedes no necesitan, tal vez, aplicar la textura dentro de SketchUp. Por ahí se ahorran un paso colocando simplemente donde van a colocar madera. Por ejemplo, colocan, digamos, pongámoslo así, donde van a ustedes a colocar una madera, colocan color marrón, y en todos los lugares donde va madera, colocan color marrón, ¿sí? Entonces ustedes hacen eso y le ponen a ese color marrón y pintan su modelo de SketchUp con color marrón donde va madera. Donde va una pared de gris, con un mapeo o lo que fuera, ustedes la pintan de color gris y crean el color gris, ¿sí? Entonces ustedes lo único que colocan son colores dentro de lo que vendría a ser el modelo de SketchUp, y cuando vienen a Blender reemplazan esos colores o reemplazan el nombre de la textura rojo, por ejemplo, por la madera, y ustedes hacen toda la carga de texturas y demás, la hacen dentro de Blender. Eso también lo pueden hacer. Digo, es otra forma de trabajar. Esto lo pueden hacer dentro de Blender o lo pueden hacer dentro de SketchUp. Como ya vimos dentro de SketchUp, por ahí para muchas personas es mucho más fácil colocar una textura y orientarla dentro de SketchUp que hacerlo dentro de Blender, ¿sí? Eso es como ustedes quieran trabajar. Digo, se puede hacer, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que se puede hacer. Ustedes pueden diferenciar entonces dentro de SketchUp con colores los diferentes lugares donde van a aplicar las texturas, y luego en Blender cargar entonces las texturas, reemplazar esos colores por las texturas que ustedes necesitan en esos lugares, ¿sí? Esto también lo pueden hacer, pueden sacar beneficio de esa situación. Algo muy parecido sucede, creo, con cuando se trabaja con, yo estuve mirando con SketchUp y el otro programita que me están pidiendo que les enseñe. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Cuando me acuerde se los digo. Pero es otro programa también muy común de renderizado que se trabaja. Pueden trabajar, digamos, con SketchUp, luego exportarlo como una colada y abrirlo en el otro programa y seguirlo trabajando. También es muy habitual para trabajar con ese programa el hacerlo de esta forma. Asignar simplemente colores y luego cuando abren el otro programa, en el otro programa reemplazan los colores por las texturas. Ni bien me acuerdo el nombre, se los voy a decir. Bueno, creo que en este video ya está la mayoría cubierto, lo que les quería mostrar, que me parece que es súper importante. Recuerden que ustedes pueden trabajar así, pueden trabajar simplemente con un preview de la escena, o pueden hacer render. Les quería mostrar también que para hacer render, ustedes no es que tienen que venir acá y hacer render, ustedes pueden apretar F12 y automáticamente se va a ejecutar la ventana de render con la visualización de la cámara, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden trabajarlo de esta forma. Este render que estamos viendo acá, lo estamos viendo, render es por bucket, ¿sí? Si ustedes se fijan dentro de las configuraciones de render, aquí abajo, aparte de, por ejemplo, la calidad de render y el preview, ¿sí? Que ustedes están haciendo, como lo tenían acá abajo, también tienen otras opciones, como por ejemplo, déjenme ver, performance. Aquí, en Performance, ustedes pueden poner un modo progresivo si quieren, pueden habilitar modo progresivo, y si se fijan, yo hago F12, en vez de hacer los bucket, ahora les va a mostrar toda la escena y en forma progresiva lo va a ir puliendo, a medida que vaya haciendo las pasadas, va a ir puliendo el render. Tal vez es una forma
mejor que el tema de los buckets, porque ustedes si quieren no tienen que esperar a llegar a 10. Ustedes cuando llegan a 4 o cuando están en 1 ya ven más o menos de qué se trata la escena. Si nos fijamos, yo aprieto F12, fíjense que en la segunda pasada ustedes ya ven más o menos cómo está la escena. Entonces ustedes ya acá, si ustedes ya ven algo mal, ya acá directamente lo frenan y lo arreglan. Si ustedes en cambio tienen render por bucket, ustedes no van a ver toda la escena hasta que no vaya cubriendo cada uno de estos buckets. Recién en una cierta cantidad de bucket, ustedes van a ir viendo la escena. Por ahí les conviene cambiar de progresivo a bucket o bueno, esto va en gustos, como ustedes quieran. El tamaño de los buckets para ver si el renderizado se hace más rápido o más lento lo tienen acá. Yo lo tengo configurado en 64, estuve haciendo pruebas y para mí lo más rápido es ese número, para mí. Pero depende de la placa de video, depende del procesador y demás que ustedes tengan. Si ustedes se fijan acá, el procesador tiene que ver con, acá tengo autodetectar, mi máquina tiene 2 procesadores, es un Core 2 Duo, pero si ustedes tienen un Core i7, un Core i5, tienen más cores para usar, entonces los pueden dejar en autodetectar para que la máquina trate de usar el máximo, o le pueden poner un monto fijo. El hecho de poner un monto fijo es que si ustedes quieren no matar a la máquina, o sea, si ustedes cuando están renderizando quieren hacer otra cosa con la máquina y ustedes tienen 8 cores, ustedes pueden agarrar y decir, bueno, quiero que para renderizar use 6 y me deje 2 para yo seguir trabajando con la máquina. Entonces el programa va a usar 6 cores a la hora de renderizar y los otros 2 cores van a quedar libres, y si ustedes quieren seguir trabajando con la máquina, mandando mail, navegando en internet, lo van a poder hacer. La máquina no va a estar tan tarada, o sea, tan torpe, porque no está a full con todos los cores al mismo tiempo. Entonces por eso tienen la opción de fijo y de autodetectar. Como les dije, este es el tamaño de los buckets. Vamos a bajarlo, yo lo voy a bajar a 32 para que ustedes vean así rápidamente. Y si yo hago un render ahora, F12, van a ver que el tamaño es más chiquito, ¿sí? Los buckets son más chiquitos. También si quieren, aquí dentro, lo voy a volver a poner en 64, ustedes tienen la opción de habilitar para hacer sus propios tests. Ustedes pueden habilitar, si quieren, déjenme ver acá arriba, stamp. Ustedes pueden habilitar esta variable y lo que pueden hacer es, por ejemplo, dejar render time. Acá tienen entonces el tiempo, la hora, el día, el tiempo de render, el frame que están renderizando, el nombre de la escena, el nombre del archivo, la cámara y demás. Si ustedes quieren destilde todo, dejen solamente render time, y cuando ustedes hagan un render, vamos a ponerlo en progresivo para que ustedes vean. Vamos a apretar F12, arriba de todo, acá arriba les va a decir el tiempo que tardó en renderizar su escena. Entonces pueden hacer las pruebas de qué es más rápido para ustedes. Si a ustedes les conviene renderizar con bucket, le conviene renderizar con el modo progresivo, y con qué tamaño de bucket, si van a usar bucket de 164, de más grande, 128, más chico, ¿sí? Ustedes, acá está el render time, ¿sí? Ahí dice ahí arriba 20 con no sé cuánto, lo está tapando el número de frame y demás, pero fíjense acá dice 20 con 98, ¿sí? Y si ustedes salvan la imagen, esta imagen va a ir con ese tiempo, ¿sí? Eso es lo que ustedes habilitaron desde el lugar Stamp. Y en cuanto a la calidad, no solamente ustedes tienen la opción de, como les mostré yo, el tamaño y demás, sino que también tienen entonces la opción de, ustedes pueden tildar aquí dentro de, déjenme ver dónde está, que no me acuerdo. Acá acá en Direct Light ustedes pueden agarrar y decir si ustedes quieren renderizar con las luces que tiene la escena y nada más, o si ustedes quieren, por ejemplo, renderizar con iluminación global, o si quieren solamente iluminación global, ¿sí? Esto es iluminación global, o sea, lo que serían las luces directas y un poco de un símil de iluminación indirecta, porque tengo entendido que este programa no trabaja con iluminación indirecta, sino que emula una iluminación indirecta. Ya lo vamos a ver por ahí más adelante, o ahora por ahí se los muestro rápidamente. Y esta opción es solamente con iluminación indirecta. Hagan las pruebas ustedes, rendericen con una y con la otra y fíjense en las diferencias que les da. Y les decía que la calidad, del otro parámetro de calidad que tienen, lo tienen acá abajo en el anti-aliasing. Cuanto más anti-aliasing le dan, anti-aliasing ustedes saben que es lo que hace que los bordes se vean como con dientes de sierra. Cuanto más anti-aliasing ustedes le pongan, un poco más de calidad le van a dar al render. Y si quieren, acá en el mundo,
pueden habilitarle para tener mejor iluminación, ustedes pueden habilitar Ambient Occlusion y si se fijan automáticamente la escena se ilumina. Ambient Occlusion es una opción que tiene el motor de render para simular lo que nosotros conocemos como si fuera el GI en V-Ray SketchUp. No es solamente para que se noten detalles que si no quedarían perdidos, sino que se usa muchísimo dentro de Blender para producir una iluminación global. Es como una luz que ilumina todo. Si yo quitara ahora todas las luces, las eliminara todas las luces, hiciera un render, solo el hecho de tener Ambient Occlusion habilitado me provocaría iluminación dentro de la escena. Si nosotros vemos con Ambient Occlusion, sin Ambient Occlusion el render, vamos a hacer un render con F12, van a notar cómo cambió la escena, cómo se ilumina la escena solamente por haber habilitado Ambient Occlusion. ¿Ven? Como automáticamente cambió la escena, se ve muchísimo más iluminada, ¿sí? También puede ser que se haga un poquito más lento el render, ¿sí? Esto vayan probándolo ustedes, son pruebas que tienen que ir haciendo ustedes. Le sacan el tilde, le ponen el tilde. Distancia es la distancia que afecta, o sea, la distancia que afecta, y factor es la intensidad que tiene entonces esta iluminación global. Prueben bajando estos valores o subiendo estos valores los diferentes resultados que les arrojan. Creo que es todo por ahora. Nos vamos a ver en un video siguiente. Me despido y como siempre les pido, si pueden comentar o dar un clic en me gustó, se los voy a agradecer. Chau, chau, gracias.